Estudiantes, buenos días. ¿Se me escucha? Buenos días. Buen día, Buen Iker. día, Iker. Buenos días. Muy bien, estudiantes. Comenzamos con la clase número 24 de la asignatura Estructuras de madera y metálicas. Hoy día vamos a continuar con las uniones de madera. Ya estamos concluyendo. Vamos a ponernos ahorita en contexto. Hasta el día de ayer habíamos visto uniones tipo llave dura y tipo tornillo. Si bien de manera conceptual, teórica, con todas las expresiones de cálculo, también se hacen y se plantean algunos ejercicios para que puedan ustedes practicar y puedan validar esta metodología. Tenían que haber hecho una práctica referida a hacer la unión que les muestro a continuación con clavos, con pernos y posteriormente intentar hacer con llaves de madera dura. ¿Sí? Eso vamos a ver hoy día conmigo también. Sin embargo, hoy día vamos a concluir y vamos a hacer diremos, una de las últimas conexiones que tenemos luego de los embarbillados, que no es tan, digamos, aplicable, es más tradicional, artesanal, pero es una alternativa como tal. Y decíamos, entramos a los conectores de anillo. Aquí tenemos otro tipo de sucesor, es distinto, en realidad no tiene un vástago como tal, no es un perno, no es un tornillo, no es un pasador, es un anillo metálico. Este anillo metálico, déjenme mostrar acá, Inge, no estás compartiendo pantalla. no estoy compartiendo pantalla. A ver, vamos a revisar. Ahora sí, tienen que avisarme, pues chicos, en principio. Ahora se puede ver. Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Decíamos, estas uniones con anillos metálicos no es un conector común y corriente, no es un perno, no es un tornillo, no tiene la forma de un pasador, sino más bien, como el nombre lo indica, es un elemento metálico de acero que tiene un diámetro, tiene un espesor y tiene una altura. Aquí reconocemos tres dimensiones. Aquí vamos a notar, tenemos un espesor de pared, tenemos una altura de nuestro anillo y tenemos todo un diámetro. Entonces es un elemento metálico, no es algo muy moderno. Este tipo de conector ya se lo utiliza hace tiempo y tiene la característica de transmitir las fuerzas a través de la capacidad en corte que tiene este anillo. Entonces realmente el área de contacto con la madera es superior, es muy superior al área de contacto con un perno. Por tal motivo se puede decir que la capacidad de carga que tiene un anillo comparado con un perno, por ejemplo, o con un tornillo, ni qué decir con los clavos, es muy, pero muy superior. Es una de las uniones más utilizadas actualmente a nivel mundial, ya que nos implica soportar cargas altas con una pequeña cantidad de conectores o de anillos. Este anillo, como aquí se puede ver, aquí en la parte en planta, como también acá, usualmente viene así con esta forma, es un anillo partido, es decir, que se puede abrir al momento de calar en la madera, luego se lo puede introducir a la forma que se tiene en este caso en el diámetro circular que se cala en la madera. Esto lo hace en este caso más sencillo de conectar que un anillo totalmente rígido sin ninguna, ninguna abertura. Entonces este anillo trabaja, y voy a volver a la página inicial, como les mostraba en la primera clase de uniones. Trabaja de esta manera. Entonces si nos fijamos aquí en la parte inferior, podemos revisar que tenemos que hacer un calado en las maderas, en este caso en la madera inferior y en la madera superior. Se hace un calado justamente del diámetro que vamos a colocar y se coloca la mitad del anillo hacia adentro, la mitad hacia afuera para que se encastre el siguiente elemento de madera. Esta perforación circular, si se quiere, no se hace a mano, se tiene un equipo especializado que hace el trabajo bastante rápido y bastante eficiente. Asimismo, dentro de la conexión se suele colocar una abertura para un perno. Este perno, como está acá que se muestra, que va a quedar al medio, simplemente es para fijar el elemento de madera, para evitar que se mueva, y una vez, en teoría, que este anillo metálico falle, recién trabajaría el perno para soportar las cargas, ¿sí? Pero eso no ocurre, digamos, en la praxis. Se supone que en el diseño que estamos haciendo estamos en la parte elástica, entonces no vamos a irnos al estado límite, pero en el caso de que se sobreesforzara una conexión, trabajaría primeramente el anillo con la madera y posteriormente el perno. Esa es digamos que la modalidad o el flujo de carga. Como podrán ver,
Es un trabajo bastante interesante y que una vez conectados, y aquí nos fijamos en la parte de arriba, parecería que fuese una unión empernada, pero no lo es una unión con anillo metálico. Entonces, a veces uno ve una conexión bastante pesada con bastante elementos grandes y piensa que el número de conectores es muy pequeño, pero realmente en este caso es una unión que trabaja por lo que sería el anillo, no tanto por el perno, ¿no? Como lo acabo de explicar. Entonces, vamos a ir viendo cuál es la metodología en análisis de cálculo, ¿ya? El comportamiento de este tipo de conexión. Muy bien, aquí tenemos una imagen bastante clara de este elemento y cómo se lo instala dentro de una conexión. Aquí tenemos un madero superior, un madero inferior, y aquí tenemos el perno que pasa por el medio. Este anillo tiene esta ranura para que lo hace un anillo partido, a la vez de que una vez que se encastra dentro de la sección, se une y forma ya una conexión bastante competente. Entonces, este tipo de uniones, si bien el comportamiento podría ser un poco complicado de entender, porque la madera tiene las fibras, y en caso de que el anillo es circular, se puede complicar, y una ecuación de cálculo como tal es un poco difícil de tener. Usualmente lo que se hace son ensayos para caracterizar el comportamiento de este anillo y su resistencia a fuerzas de tracción, por ejemplo, que van a generar cortante tanto en la madera como también en el anillo. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades: tener una conexión simple y una conexión doble. Si es conexión simple, como se muestra en esta figura A, le voy a llamar, tenemos solamente dos elementos. Aquí voy a colocar unas fuercitas que generan tracción. Entonces el comportamiento es de cortante en la madera al nivel que estoy mostrando, como también aplastamiento de la madera sobre el eje del anillo. La mitad del anillo va arriba, la mitad va abajo. Es un cortante simple. En el caso B tenemos un cortante doble en la madera del medio. Aquí tenemos una fuerza P. En este sentido, aquí tenemos por equilibrio P medios. Aquí tenemos P medios. Y en este caso los anillos trabajan en corte doble, tanto el anillo de arriba como el de abajo. En este caso, el elemento más esforzado sería el elemento del medio, que tiene la fuerza P, y los elementos laterales lo tienen P medios, ¿no? Ahí está, para que podamos entender un poco las diferencias. En cuanto a los anillos, no están estandarizados en la norma del Patondino, pese a que su uso a nivel mundial es mucho anterior al de la norma, ya se usaba en los años 70. Diversas normas a nivel mundial, la norteamericana, la chilena, en este caso la brasilera, la que he utilizado para poder mostrar esta metodología, lo consideran. Entonces, según la norma brasilera NBR 7190, que es una norma, si bien no es específicamente para maderas andinas, nos puede llevar a entender el comportamiento de los anillos. En este caso, los anillos están estandarizados. Hay dos tipos de anillo clásicos: uno que es el de 2,5 y otro que es de 4 pulgadas. Más diámetros intermedios no es frecuente. Si bien se puede mandar a fabricar, lo comercial a nivel mundial es 2,5 y 4. Tenemos, en cuanto al espesor de la pared, decíamos el espesor de esta pared del anillo, mayor a 4 milímetros y mayor a 5 milímetros. En cuanto a la altura de este anillo, esta altura que acotábamos de esta manera, estamos de 19 milímetros y 25 milímetros. Está totalmente estandarizado, es decir, casi 1 pulgada para el de 4 pulgadas y casi 3/4 para 2,5. Y el diámetro del perno, para colocarlo aquí en medio, también está estandarizado. Entonces el diámetro del perno será para el de 2,5 el de 12 milímetros, y para el de 4 el de 19 milímetros. Esto ya está estandarizado, así es como se tiene que construir básicamente. Entonces el diseñador puede elegir o el de 4 o el de 2,5, seguramente en función a las dimensiones de los maderos y a las cargas, ¿sí? Eso es. Entonces, para poder entender el comportamiento, les digo, deberíamos hacer alguna serie de cálculos o ensayos para poder validar una metodología o una capacidad de un anillo. Sin embargo, esta metodología, yo la considero la más racional, nos muestra una ecuación de cálculo para lo que serían los anillos. En esta metodología nos dice lo siguiente: es la resistencia de cada conector de cada anillo, está definida por el espesor T, por el diámetro del anillo y por esfuerzo a compresión, en este caso a un ángulo de las fibras. Este esfuerzo a compresión a un ángulo, todo va a estar en función al ángulo que tenga la carga respecto a las fibras.
Si la carga es paralela a las fibras, será la resistencia con presión paralela a las fibras. Esto para una falla referida al aplastamiento de la madera sobre el anillo. Ahí está. Entonces, si hacemos una suerte de cálculo, si se dan cuenta, este esfuerzo de compresión lo tenemos en las tablas. Tenemos el diámetro de nuestro anillo estandarizado, como también su espesor, su altura. Entonces tenemos para calcular esta resistencia R sub D. Una segunda ecuación sería la que está aquí abajo. Aquí tenemos el área del anillo, pi por diámetro cuadrado entre 4, que va a ser el área de la madera que va a circunscribir este anillo, multiplicada por la resistencia Fb chica d, donde Fb chica d es la resistencia acortante o acorte de nuestra madera. Entonces, de la ecuación 4.21 que está aquí mostrada, la 4.2, de ambas encontramos una resistencia, ya sea al aplastamiento o ya sea al corte. De ambas elegimos obviamente la menor capacidad para el cálculo de nuestra resistencia por conector, por anillo. Entonces, para encontrar seguramente el número de anillos, bastará con dividir la carga actuante entre la capacidad de un anillo y encontraremos el número de anillos, ¿no? Eso es. En esta ecuación, notar que T, como aquí indica, es la profundidad de penetración del anillo en la madera. Es decir, para el caso, por ejemplo, de esta madera, este valor de acá es T y este valor de acá hacia la madera inferior también es T. El cálculo se lo hace por madero, ya sea para el madero superior o para el madero del medio. Eso es T del diámetro y este, repito, aquí lo podemos marcar como el esfuerzo a compresión a un ángulo. Usualmente manejaremos, puede ser el esfuerzo a compresión paralelo, el esfuerzo a compresión perpendicular y un caso intermedio podríamos estimar, ya que no hay referencias, para un ángulo alfa. Entonces con la fórmula de Hankinson podemos estimar para sacar algo aproximado o hacer una regla de 3. Si queremos ser conservadores, si tenemos un ángulo alfa, podríamos usar la esfuerzo de compresión perpendicular para estar en el rango de la seguridad. Y en el cortante, este valor es como decir el esfuerzo en corte, que le voy a llamar F sub B en la norma del pato andino, ¿verdad? Tenemos todos los valores para poder calcular esta resistencia de cada conector. Ahora, a su vez que encontremos la capacidad, que no es muy difícil con estas ecuaciones, pese a que otras normas como la chilena, por ejemplo, nos dan ya valores en tablas, les cuento, para distintos tipos de maderas, la capacidad en tabla de cada anillo, algo parecido a lo que veíamos en pernados y en clavos para el pato andino. Me parece que esta concepción es mucho mejor, mucho más criteriosa. Luego tenemos que hacer este detalle o cumplir con las separaciones mínimas. Por ejemplo, si las cargas son en sentido paralelo a las fibras, como está acá, en el caso A, pondremos paralelo a las fibras de la madera, entonces tenemos que tomar en cuenta que entre anillos tenemos que tener una distancia mínima de 1.5 veces el diámetro del anillo. Ahora, entre el centro y un borde hay una variación. Si el elemento está traccionado, es 1.5 veces el diámetro. Si el elemento está comprimido, tenemos una vez el diámetro. Entonces ahí tenemos, paralelo a las fibras, las distancias mínimas para poder detallar esta conexión. En perpendicular, mínimo, tenemos 3/4 del diámetro a ambos lados, a partir del centro. Entonces esto me va a servir para que yo pueda determinar si es que esta altura de mi madero es suficiente. Si esta altura no es suficiente, entonces yo voy a redimensionar para encontrar una altura mínima para que cumpla esta condición. Notarán que usar anillos de 4 pulgadas me va a conllevar mayores separaciones que usar anillos de 2,5. Entonces ahí estamos, si se quiere, limitados con el uso del anillo. Si las cargas no son muy grandes, preferentemente usar un anillo más pequeño. Ahora aquí a la derecha tenemos otro caso contrario, que sería para maderas con cargas perpendiculares a las fibras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una carga que podría tener el sentido de tracción o compresión, y aquí medimos lo siguiente. De entrada, en cuanto a lo que sería la barrita esta que estoy mostrando, el diámetro del medio de nuestro eje del anillo hacia los bordes tiene que ser, igual que en el caso anterior, 3/4 del diámetro. Y en el sentido de los bordes, podemos decir lo siguiente. Para la madera vertical, si es que la madera está traccionada, del borde, si se quiere, cargado, será una vez el diámetro
y al lado derecho 0.75 veces el diámetro. Si está comprimida, entonces cambia el sentido y el lado cargado va a ser el otro, entonces que sería una vez el diámetro, si se fijan, y al lado no está cargado 0.75 veces el diámetro. Solamente para evitar confusiones, si es que tenemos una reversión de cargas, podríamos de cierta manera darle la misma dimensión, o sea, una vez el diámetro estaríamos tranquilos, o darnos un margencito más para evitar cualquier tipo de falla. Entonces, esas son las condiciones geométricas que tenemos que definir para las separaciones mínimas entre conectores de anillo. El más clásico el caso A, por si acaso que el caso B, pero y tenemos para poder verificar. Y ante un caso inclinado, ante un ángulo, como tenemos muchos datos, podríamos cumplir seguramente lo más crítico de ambos escenarios. Algo más. En cuanto a si quieren, al comportamiento de estas ecuaciones de cálculo que les mostraba de lo que sería este aplastamiento y del corte, aquí tenemos alguna explicación un poquito más detallada. Si hablamos del caso del aplastamiento, si se fijan, este calado que está en la madera, que quedaría esta área expuesta ante lo que serían las fuerzas de compresión en la madera, es la compresión que ejerce el anillo sobre lo que sería la madera. Este esfuerzo de compresión, aquí tenemos un acercamiento, cómo se produce. Este cortante que tiene el anillo se transmite a través de esta compresión para que esté en equilibrio. Entonces, esta área es la que vamos a respetar. Y esta área resistente, toma en cuenta claramente el espesor que decíamos que va a ser T, la penetración en la madera, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí está el T, si se pueden fijar, entonces aquí está un poquito más grande. Entonces, esta altura es la que va a gobernar nuestro diseño. Entonces aquí en la ecuación, si se pueden fijar, aquí tenemos justamente el espesor. Ahora el diámetro va porque el área de análisis no es un área recta, es un área en planta, si se fijan, totalmente circular. Entonces se toma en cuenta este diámetro para tomar en cuenta esta capacidad al aplastamiento. Entonces podríamos tomar en cuenta esta expresión como está acá con el diámetro y el esfuerzo de compresión admisible. En caso del cortante es distinto. En el cortante aquí tenemos toda esta área circular, como se puede fijar, y esta madera va a querer cortarse en ese sentido. Entonces tomar en cuenta para el cortante en la expresión el área del círculo, el área del perímetro de nuestro anillo, pi diámetro cuadrado de 4, y en este caso la resistencia a corte admisible de la madera. Entonces ahí tenemos, si se quiere, la expresión de cálculo para lo que sería la justificación, el aplastamiento y el corte. Repito, de ambos elegimos siempre el menor, la menor capacidad. Usualmente nos tendría que dar el corte, pero hay que hacer el cálculo para cada caso. Muy bien, entonces como podrán ver ustedes, no es muy difícil. Básicamente es entender nomás esas expresiones de cálculo y hacer el análisis. En cuanto al diámetro, por si acaso, el diámetro del anillo es el diámetro interno. El diámetro interno es el que está definido por 4 pulgadas y 2,5. Entonces eso para que tomarlo en cuenta en nuestro análisis, por si acaso. Y el anillo, repito, el equipo que hace esta perforación es un equipo estándar que se agarra y se va digamos que perforando con una máquina para que genere este diámetro perfecto en función del diámetro de anillo que estamos eligiendo. Muy bien, al igual que en el caso de los pernos, podríamos también hacer esta conexión con anillos metálicos. Entonces también se puede plantear este mismo problema con anillos y ver las alternativas. Decíamos clavos, pernos, tornillos, llaves de madera dura y anillos. Las alternativas más usuales y más usadas, y de ahí tenemos que elegir cuál es la más conveniente. Yo creo que hacer con tornillo o con clavo nos va a dar una cantidad muy grande de conectores. Para este tipo de carga tan grande, preferiría perno, llave o anillo. Y vamos a ver a continuación lo que nos sale, pues, ¿eh? Ahora, eso sería hasta acá el tema de esta metodología, si se quiere, de la norma brasilera, que tiene bastante criterio. Como alternativa, y aquí he sacado un detalle del libro de Lessing Hoyos, y se copia un poquito de la metodología chilena, en el cual nos dan valores ya en tabla acerca de las capacidades de un anillo. Efectivamente, deberíamos verificar en el laboratorio para sacar un patrón y poder verificar las capacidades de las maderas bolivianas, efectivamente. Pero yo considero que aplicar este tipo de expresiones matemáticas nos puede servir para entender un poco mejor. Pero siempre es bueno o válido hacer la prueba para verificar las teorías, las ecuaciones y ver el comportamiento. En este caso,
Para esta explicación tenemos igualmente aquí el diámetro interno, tenemos esta altura total que en la norma brasileña le llamamos 2T, y el espesor de la pared, que aquí le llaman T, pero en realidad no es el valor para lo que sería la anterior cálculo que les había mostrado. T sería la altura para nosotros, 2T, ¿no? Pero bueno, está ahí. Igualmente aquí tenemos un detalle, cuando tenemos los maderos, tenemos el anillo, y la mitad del anillo va hacia arriba, la mitad hacia abajo, tal cual. En cuanto a la vista en planta, tenemos ahí una carga que puede variar en función del ángulo paralelo a las fibras, perpendicular o a un ángulo cualquiera, tal como les indicaba, y esta expresión nos mostraba que este esfuerzo a compresión podría ser dado en función de un ángulo, ¿no? Aquí está justamente aquí mostrado en esta expresión, en esta imagen. Ahora, para 4 pulgadas, que es lo que maneja este texto, tenemos una altura total del anillo de 1 pulgada y el perno de 3/4. Vamos a revisar. Entonces, si verificamos las tablas de la norma brasilera, encontramos exactamente lo mismo. Para 4 pulgadas tenemos una altura de anillo de 25 milímetros, que es 1 pulgada, y el diámetro del perno de 19 milímetros, que es 3/4. O sea, tal cual es estándar, eso no cambia a nivel mundial, digamos, que es algo que se utiliza así. Vayamos a ver ahora lo que les indicaba, las capacidades. Entonces, en función al tipo de anillo de 4 pulgadas y para un ángulo, por ejemplo, para un ángulo de 0 grados, o sea, paralelo a las fuerzas, a las fibras, se ha encontrado lo siguiente. Se ha encontrado que para espesores de maderos, para 2 caras cargadas y para una cara cargada, con diferentes espesores de maderos, tenemos para maderas del grupo A, B y C las siguientes capacidades. Eso está por si acaso en kilogramo fuerza. Tenemos 3045 hasta 1864 kilogramos fuerza de capacidad por anillo. Y se dan cuenta, y comparando con lo que sería, por ejemplo, clavos, que hablábamos de cargas de 70, 80 kilos por clavo, o en pernos teníamos entre 200, 300 kilos, 400 kilos, imagínense 3000, realmente es un valor mucho más grande. Entonces, con este criterio podemos encontrar de que efectivamente la capacidad de un anillo es muy superior. Y ya un poquito relacionando, imaginémoslo con un valor promedio de 2500 comparado con este ejercicio que tenemos 7800, hablamos que requeriríamos aproximadamente de 2 a 4 anillos, ¿verdad? Entonces no es algo descabellado para una unión como la que estoy mostrando. Entonces ya tenemos una idea de cuánto nos saldría, pero esto es con ensayos, básicamente, ¿no? Ahora, para anillos con un ángulo de 90 grados, igual el mismo de 4 pulgadas, tenemos una variación y la carga, fíjense, va bajando de 3045 a 2136, de 1864 a 1227. Hay una reducción, entonces la madera aguanta mucho más para un anillo igual ante cargas paralelas a la fibra que perpendiculares, ¿no? Eso es algo claro. Tenemos un ángulo, habría que hacer el ensayo o una relación lineal que podríamos expresarla para encontrar la capacidad de este anillo ante una carga inclinada. Una manera de validar es esto, hacer ensayos. Obviamente aquí está un poco limitado por el tamaño de los maderos, porque son valores un poco restrictivos. Para cualquier tipo de madera un poquito podría variar, pero sirve para poder entender la magnitud, ¿no?, de cómo funciona esto. Podríamos comparar con la expresión matemática que les mostraba de la norma brasilera para poder saber realmente si está equilibrado o no, ¿sí? Ahí está. En cuanto a las separaciones, igualmente, para cargas paralelas a las fibras, tenemos que del centro a un borde paralelo tenemos una distancia A, que es 1.25 veces el diámetro, y la distancia perpendicular del centro a los bordes de 0.7 veces el diámetro. Muy similar a lo que habíamos visto en la norma brasilera, muy similar. Ahora, si hablamos en este caso de espaciamientos para lo que sería ejes perpendiculares o ejes horizontales, aquí tenemos entre anillos. Aquí le he puesto un eje X para emular esta separación X, como aquí indica, y el eje Y para simular el espaciamiento en el eje Y o vertical. Entonces, entre centros de anillos, si se colocan más anillos, tenemos en función del ángulo de la carga, el ángulo es 0 grados, tenemos una separación en el eje horizontal de 9 pulgadas y en el eje vertical de 5 pulgadas. Y así va variando en función del ángulo. Aquí es un poco diferente, no es como la imagen que les mostraba yo, donde
teníamos para norma brasilera algo más sencillo, más práctico en cuanto a las separaciones, ¿se acuerdan? Algo más parecido a lo que está en la norma del PAT andino en cuanto a pernos y clavos, separaciones de manera esquemática con gráfica que nos ayudan a entender cómo tenemos que hacer este arreglo, ¿no? Pero los valores son muy similares, todo en función del diámetro, y aquí en la tabla mostrada directamente valores en pulgadas, porque toma en cuenta ya un anillo de 4 pulgadas directamente. Entonces esto ya está aquí determinado, si se quiere. Muy bien, hasta acá sería el tema de conectores. Hay mucho más que ver, pero tal vez veámoslo con ejercicios prácticos. Hay casos especiales de uniones de columnas con vigas y demás, que tenemos que hacer un análisis muy particular. Adicionalmente también a lo que les he explicado en todo este capítulo, tenemos casos especiales. Por ejemplo, voy a remitirme a esta imagen, y aquí tenemos algo especial. No es un conector de anillo como tal, un anillo clásico es este. Aquí tenemos un anillo un poco distinto. Este anillo tiene unos dientes. Tiene unos dientes, si se fijan ustedes, que van, en el caso este D, tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea, una parte de los dientes está en el sentido vertical, una parte está en el inferior, otro arriba, otro abajo. Tiene esa configuración. Este anillo, a diferencia del caso anterior, le produce una mejor sujeción entre maderos. Este anillo de acero, que es un poquito más caro que el anterior, no requiere una perforación previa, simplemente el colocado del anillo, y a través de la presión que ejercería un equipo especial, uniría los maderos a presión y haría que se incrusten estos dientes tanto en la madera inferior como en la superior. Eso asegura un menor corrimiento, un menor desplazamiento que podría haber en la unión. Una unión mucho más rígida, muy competente, pero este anillo es mucho más caro que el otro anillo que les acabo de mostrar. Una conexión muy eficiente que también tiene sus, digamos, sus preceptos, y tiene, en este caso, detalles que deberíamos igual analizar con ensayos para ver realmente cuál es la capacidad importante que tiene esta unión comparado con un anillo tradicional o con un clavo o un perno. Este tipo de conexiones son más eficientes y requieren menor mano de obra. No requerimos hacer, repito, esta perforación con el equipo, con el trabajador. Directamente es unir los maderos y apretarlos con una máquina. Mucho más eficientes. ¿Y cómo queda? Quedaría de esta manera, algo así como les muestro. En la parte central se coloca este perno, pero en los laterales fíjense cómo quedan los dientes incrustados en la madera arriba y abajo. Así está. También tenemos ese mismo criterio con los dientes de esta manera, o solamente en una cara, solamente en la parte, digamos, inferior, o solamente en la parte superior. Esto se hace, por ejemplo, para unir elementos metálicos de acero o de hormigón con madera, ya que a este lado puede tener, digamos, una viga, una columna metálica. Aquí puedo soldar este elemento, y aquí el lado contrario puedo unir el elemento de madera, por ejemplo. Entonces son, digamos, ciertos tipos de conectores especiales que pueden servir para una unión. Aparte de eso, tenemos también los herrajes. Esto de los herrajes son elementos metálicos. Me voy a permitir un poquito avanzar en lo que les estaba mostrando, en la parte final del capítulo. Estos herrajes son estos elementos que se pueden ver acá ustedes. Son elementos metálicos hechos a medida para recibir una conexión, en este caso para la unión, por ejemplo, de una viga de hormigón, un cimiento de hormigón con una viga de madera. Entonces este herraje consta de dos planchas metálicas soldadas con unos pernos o pasadores de metal. Estos herrajes se hacen a medida, se tienen que fabricar justamente para esta conexión con la medida que se va a importar en la madera como también en el hormigón. Entonces, estos herrajes metálicos a nivel mundial se los puede fabricar, aunque también, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene digamos, una marca de herrajes que se me viene a la cabeza, de una marca muy particular que tiene herrajes estándar, o sea que te dice para conexiones típicas estos son los herrajes que puedes utilizar, y tú tienes un catálogo para poder elegir el tipo de herraje que tú necesitas, y para cada caso en particular este herraje ya está verificado que funciona, que transmite, por ejemplo, los esfuerzos sin tener problemas. Ante herrajes especiales para elementos muy grandes o con, digamos, configuración especial, lo que tendría que hacer uno es plantear el herraje y verificarlo a través de un análisis estructural que se puede hacer a través de una modelación numérica como elementos finitos, y podríamos verificar las tensiones en el herraje como también en la conexión, y así
validar esta conexión. Entonces es otro tipo de conectores, si bien el cálculo no es tan así específico como con tablas o con valores numéricos, se podría en este caso hacer ensayos, pero hay que hacer un herraje para cada caso. ¿Por qué para cada caso? Porque en función de las fuerzas, el tamaño de la sección, al ángulo, el espesor del herraje, su altura, hay que variarlo en función a las condiciones, ¿no? Para que no falle. Entonces es otro tipo de concepción. Se pueden hacer modelos numéricos, como también se pueden hacer luego pruebas físicas para ir validando, ¿no? Esto en nuestro medio no es tan difundido, se lo hace habitualmente para ciertas conexiones, pero de manera muy rústica, sin hacer un cálculo específico, pero siempre es bueno hacer una validación. Y sería interesante que podamos en el laboratorio generar un manualcito acerca de herrajes típicos que podamos validarlos con ensayos físicos y podamos determinar cuáles son los que son más competentes o qué espesores deberíamos tomar en cuenta para este tipo de conexiones, por ejemplo. Sería interesante, ¿no? Muy bien. Dicho esto, ya con el capítulo, digamos, casi concluido, vamos a entrar a recomendaciones. A recomendaciones generales en el diseño. Ya sea el tipo de conexión que estemos analizando, sea clavo, sea perno, tornillo u otro, hay ciertas recomendaciones generales que como diseñadoras tenemos que tomar en cuenta. Número uno, sí o sí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que distribuir las cargas. Colocar cargas puntuales no es muy bueno. Aquí en la imagen podemos ver claramente lo que nos indica. Entonces, para yo transmitir una fuerza a un elemento de madera en la unión, no es bueno colocar un solo conector. Si coloco un conector, transmito la fuerza a través de una carga puntual y esto puede generar una falla puntual en la madera. Mientras que distribuir la carga a través de varios conectores, es decir, tener una carga distribuida, es mucho mejor. Hace que el comportamiento sea más óptimo, que no se genere fallas en la madera y además de tener un principio de redundancia estructural. Entonces, esto es algo bastante bueno. Usualmente esto se hace algunas veces para conexiones especiales, encuentros de varios elementos. Se usa un solo conector, tomando en cuenta que el espacio no es suficiente y tal vez las cargas son menores, pero ahí tendríamos el riesgo de que uno de los maderos pueda fallar ante esta carga puntual. Es algo que no deberíamos hacer, pero tenemos que tomarlo en cuenta para el diseño. En lo posible, no colocar un conector, colocar por lo menos dos, ya sea el conector o la conexión que estemos analizando. Luego tenemos el otro principio, que sería, y todos conocemos esto, nunca debe existir jamás el esfuerzo ante tracción perpendicular a las fibras. Esto sabemos que en la norma, si bien al hacer ensayos encontramos un valor numérico, se considera que es cero la resistencia. Entonces aquí está. Usualmente al conectar, al hacer uniones, le podemos inducir de manera tal vez no intencional un esfuerzo perpendicular a las fibras en tracción. Por ejemplo, este tipo de esfuerzo se puede inducir como con muescas, entalladuras, pernos de diámetros grandes y cargas colgadas o suspendidas que producen este tipo de fenómeno. Entiéndase muescas como recortes. Por ejemplo, en una unión, y me adelanto un poquito, aquí, eso es una muesca. Fíjense, aquí tenemos un apoyo. Tengo una viga que yo, digamos que la hemos modelado de esta manera, para modelar una viga apoyada. Y a la hora de materializar, yo con este cálculo de cargas he determinado la sección de la escuadrilla, la base y la altura. Y a la hora de materializar tengo que ver los apoyos, ¿verdad? Entonces en el apoyo podría yo tomar en cuenta este caso A si se quiere y este caso B. En el caso A tengo que hacer un recorte de la escuadrilla completa, tengo que recortar para apoyar esta parte. Al hacer este apoyo, este rebaje, en esta parte se van a generar las llamadas grietas en la madera debido a tensión perpendicular a las fibras. Aquí tenemos este apoyo que tenemos acá, la reacción, y esta carga que viene por acá en el tramo, la carga del peso propio y demás, genera otra fuerza y aquí van a generar una tensión perpendicular a las fibras. Esto no tenemos que hacer nunca. Tenemos que darnos cuenta de que hacer muescas para apoyos no es conveniente. Entonces, mejor que esto es nomás apoyar toda la sección de la viga en el apoyo. Esto no puede generar problemas, esto sí genera problemas. Esas serían las muescas que les acabo de explicar. Entalladuras es lo que hemos visto. Una entalladura es justamente esto que hemos avanzado y que en ciertas condiciones podría generar igual tensión perpendicular a las fibras. En este caso
Este tipo de uniones que son más patentadas con compresión y tracción no tienen tanto problema, pero otro tipo de uniones podrían generar fisuras o rajaduras, por ese motivo que no es tan aconsejable hacer entalladuras porque se genera otra vez tensión perpendicular a las fibras. Es decir, la madera es mejor tratarla, tenerla en sección completa, sin ningún rebaje o corte, porque puede generar esta tensión perpendicular a las fibras. Otros son los pernos de diámetro grande. Entonces, y esto un poquito vamos a la recomendación inicial. Yo puedo colocar, por ejemplo, acá, para una carga dada, un diámetro, por ejemplo, imagínense, de 1 pulgada, o colocar aquí diámetros bastantes, digamos que de 5 octavos. Entonces, entre uno y otro, ¿cuál es mejor? Matemáticamente podrían soportar la misma carga, pero estructuralmente aquí hay mejor distribución de carga y además colocar un solo conector o pocos con gran diámetro me generan tensión perpendicular a las fibras y rajadura seguramente en esa conexión. Y obviamente cargas suspendidas, es decir, colocar por ejemplo acá una viga, un elemento horizontal, colgarle un elemento vertical que podría ser por ejemplo un perfil, un herraje metálico para colgar, no sé, luminarias, otro un tipo de elemento ahí que puede estar necesario en una techumbre, una plafonería, etcétera, le puede generar cargas, si bien no tan importantes, pero que le van a generar a la larga fisuración, agrietamiento, porque la madera no aguanta prácticamente nada a la tensión perpendicular a las fibras. Eso tenemos que estar conscientes. Mejor que colgarle ahí sería envolver a la sección con un herraje metálico y ese herraje metálico que soporte esta carga, es decir, no tener esta perforación ahí, diremos, todo un herraje metálico, una herradura en U de acero que soporte esta carga y que envuelva la sección. Es mucho mejor que hacer esto. Si bien parece algo obvio, les cuento que eso es frecuente que uno se pueda equivocar en esto. Hablábamos de las muescas y aquí esto ya lo hemos explicado, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Ahora hablamos uniones de elementos de madera con hormigón, que es algo frecuente que también se tiene que hacer. No todo se puede hacer de madera, a veces las cimentaciones, por ejemplo, se hacen de hormigón. Entonces hay que unir, como en este caso, una viga de madera con un sobrecimiento o un cimiento de hormigón. Entonces no tenemos que hacer muescas o entalladuras, se producen rajaduras. Lo que hay que hacer es irse por encima, como está acá, y a través de este herraje metálico conectar este madero. Esto sería para un elemento horizontal. Para un elemento inclinado aquí a la derecha, fíjense, lo mismo, alguien podría pensar y decir, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Para meter esta sección inclinada, yo voy a agarrar mi sección de madera, lo voy a cortar de esta manera. Voy a hacer un cortecito aquí y es como una entalladura, ¿verdad? Seguramente que en este elemento diagonal de madera, aquí van a haber rajaduras, con seguridad. Es que mejor que esto, no hacer este rebaje y subir toda la sección por encima de este apoyo, como está acá, y que colocar este herraje metálico para transmitir las cargas. Aquí no tengo ningún rebaje, viene la sección completa de la madera, entonces esto trabaja muy bien, esto no. Y es raro, en madera no tenemos que hacer recortes, eso le va a generar agrietamiento. Y al igual que en otros materiales, este agrietamiento es el inicio, para que ahí entre, por ejemplo, la humedad, para que entren los hongos, para que entren los insectos y también aparezca el fenómeno de pudrición. Entonces no es conveniente desde ningún punto de vista. Aquí algo más tema constructivo, ¿no? Si bien en el cálculo estructural no viene esto mucho al caso, es bueno detallar algunas recomendaciones. En este ejemplo tenemos un techo metal de madera que sobresale, tiene como un volado. Estas vigas de madera hacen de soporte principal a este alero. Un alero es una prolongación de la techumbre que sale por fuera de la fachada, que sirve para cubrir, digamos, este pasajito o cubrir de las lluvias o del fenómeno del tiempo a la gente que va a circular por el sector. Entonces estos elementos de madera podrían sobresalir como aquí se muestra. ¿Qué es lo malo en este detalle? Es que estos bordes de la madera están expuestos. Están expuestos a lo que sería lluvia, a lo que sería sol, está en la intemperie y con seguridad, con poco tiempo, se van a formar rajaduras, ¿no? Entonces, para evitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Si bien el tema del sol casi es inevitable, el tema de la lluvia, por ejemplo, que puede caer, la nevada, la granizada, etcétera, esto como está expuesto va a ser, diremos, un perjuicio, además de que en el techo, si no tenemos acá unas canaletas, toda el agua va a caer acá encima de los elementos.
Entonces, solución a esto, aquí tenemos la mejora, sería sí o sí en la cubierta poner un sistema adecuado de drenaje, es decir, canaletas y las bajantes de tamaño muy bien calculado para que soporte toda la capacidad o el caudal que puede haber acá. Y adicionalmente en los bordes de la madera colocar un elemento ya sea de acero o de goma que proteja a los mismos acerca del intemperismo. Y esto va a evitar ciertamente la aparición de rajaduras en un corto plazo. Entonces, esto es una recomendación constructiva, pero que vale la pena tomarla en cuenta. Y no es muy caro, que creo que todos tenemos esa obligación de colocar siempre en los techos las canaletas y las bajantes. Esto ayuda mucho, aparte que evita inclusive problemas en la misma fachada. Si es que tenemos alguna fachada, por ejemplo, de ladrillo con revoque y con pintura, si no tenemos estos canaletas y bajantes, todo el agua va a escurrir por acá, va a ir con el tiempo despintando lo que sería el revoque y la pintura. Entonces es mejor siempre tener este sistema de drenaje que no es muy caro y se lo tiene que hacer. Ahora tenemos algo más estructural, ¿no? Tenemos en este caso 6, una unión viga-columna. Las uniones viga-columna, como aquí podemos divisar, tenemos una columna de madera y una viga de madera. Entonces la idea es cómo conectar. Y tenemos acá el caso clásico que uno puede pensar y decir, para que sea esta unión mucho más competente, yo voy a agarrar una plancha metálica, este herraje metálico, desde la parte inicial hasta la parte final, en toda la altura de la viga. Y con esto yo voy a garantizar el comportamiento. Esto no es bueno. Esta unión completa, esta coacción que existiría en esta unión, le induce a la madera o le prohíbe cualquier cambio dimensional. Y la madera es un material natural que con el cambio de humedad y cambio de temperatura puede sufrir algún cambio dimensional. Y esta restricción tan rígida que se le hace va a evitar ese cambio dimensional y por tanto va a generar esto, rajaduras, fisuras en nuestra madera. Si bien pensaríamos que esto es mejor, no es adecuado de tener tanta restricción. Mejor es esto, mejor es agarrar y una parte pequeña, a menos de la mitad de la altura del miembro, colocar este herraje y otro herraje solo en la parte superior. Aquí tenemos dos elementos de madera, que tenemos una juntita, si se fijan, son un elemento A, un elemento B, aquí está la columna. Entonces, para poder unirlos de manera correcta, no es unir toda la altura, sino unir solo la parte superior y solo la parte inferior. Y aquí se da una soltura para que esta unión sea un poco más flexible y que pueda sufrir cambios dimensionales, como aquí indica. Entonces, esta es la opción adecuada, esta es la no adecuada. Por este motivo también, y aquí sale pues y salta a la vista, es que las vigas de madera preferentemente deben analizarse como elementos simplemente soportados, porque los cambios dimensionales en una viga simplemente apoyada son factibles. Las vigas pueden alargarse y decrecer, si bien no va a ser en gran magnitud, va a ser en milímetros. Esto va a ayudar a que la madera disipe pues estos movimientos y no se genere esfuerzos secundarios que le produzcan agrietamiento. Entonces hay que tratar siempre de liberar, de no coaccionar de una manera muy rígida este tipo de elementos. Otro caso similar a este es el caso de unión de muros con vigas. Aquí hablamos de muros de mampostería, muros de ladrillo, por ejemplo. Entonces, en el caso inicial, alguien podría pensar, para apoyar bien esta viga y tener una buena unión, y darle una plancha metálica en toda la altura de nuestra viga y que esté bien unido. Aquí tenemos unos pernos, por acá, aquí tenemos otra plancha que sale por acá y que se suelda a este muro. Entonces uno puede pensar que eso es lo mejor, pero repito, aquí otra vez, en toda la altura de la viga estamos coaccionando el movimiento, el cambio dimensional de esta viga de madera, que es natural que se va a dar. Entonces van a empezar a aparecer aquí las rajaduras. ¿Qué es lo correcto? Solamente, en este caso, unir la parte inferior hasta una altura inferior a la altura media de nuestra viga, y aquí unir, y en este caso con este herraje metálico, apoyarlo con unos pernitos. Acá tenemos una suerte de movimiento que se va a permitir, además de que hay que darle una suerte de espacio también acá, mínimo, si bien es mínimo, para que la madera pueda contraer y expandirse. Entonces es bueno hacer este detalle. Para que no quede aquí vacío, se le puede colocar, por ejemplo, un plastoformo. Puede ser un centímetro y medio. Con eso garantizamos que este elemento pueda
de dilatar y contraerse, por tanto no formar agrietamiento. Notar que a diferencia del hormigón o del acero, la madera es más sensible a esto y ante una coacción a su movimiento inmediatamente aparece una rajadura. Lo mismo en el caso de estos muros, igual que como en este caso de mampostería, aquí tenemos lo mismo. Alguien podría pensar igualmente de empotrar dentro de una fachada interior la viga de madera dentro de este muro de ladrillo. Fíjense aquí han calado, han picado el muro de ladrillo, han incrustado la madera y luego han hecho como un vaciado, como de hormigón parece, ¿no? Esto es más rígido, pero le evita que la madera pueda contraer. Entonces es bueno hacer el detalle de la izquierda, dejar un espacio, como les decía, un espacio para que la madera pueda contraer, pueda expandirse y pueda contraer. Este espesor por lo menos diría de 1 centímetro, centímetro y medio. Se puede colocar aquí un plastoformo. Entonces esta es la manera correcta de unir la madera ante un elemento rígido como es un muro y no de esta manera, porque la madera es material natural. Entonces ahí tenemos la manera correcta y la incorrecta. Aquí en este textito dice que la madera tiene que respirar, tiene que tener la chance de respirar por los extremos. Más que respirar, es darle el chance para que pueda dilatar y contraerse. Eso es lo necesario. Lo mismo en lo que sería ahora una unión columna base. En columna base no es bueno tener ese detalle. Alguien puede pensar, voy a proteger bien a mi madera y colocarle en este caso como un cimentito de hormigón, y aquí dentro del cimiento de hormigón encastrar la madera y colocar aquí otra placa de acero más para proteger de la humedad, diremos. Aquí no se deja respirar la madera, este borde está totalmente restringido y seguramente que iba a comenzar el fenómeno de la pudrición. Entonces hay que dejar también de que en este caso la madera pueda respirar, pueda tener cierto margen de movimiento también. Entonces esto no es bueno para hacer fisuras. Que se aconseja, por ejemplo, en este caso, tener la columna de madera y colocar un herraje solamente en la parte de abajo, una planchita, para separar un poquito lo que es el hormigón de la madera, y un herraje muy pequeñito que viene en U con un pasador. Es una manera de conectar. Y otro, es que está a la derecha, la plancha también, con un pasadorcito, un pernito con una plancha horizontal. Dos maneras de conectar. Si se fijan, de esta recomendación también sale, ¿no? Y que es mejor no diseñar una columna de este tipo, sino diseñar una columna, por ejemplo, de este tipo. Entonces, este diseño que es un análisis que es una columna biapoyada, analizar una columna que sea, por ejemplo, empotrada articulada, no es bueno, no tanto por el tema de cálculo, sino por el tema de conexión recomendada. Esta conexión más se parece a este tipo de apoyo. Este empotramiento que se lo puede ver acá no es muy bueno, no es tan recomendable, van a aparecer grietas y fisuras. Entonces uno tiene que pensar realmente los elementos de madera, vigas, columnas, sí se pueden modelar como articulaciones y en la práctica hay que también construirlo así para que la madera pueda trabajar bien. Entonces la madera no puede ser muy restringida o empotrada porque a la larga van a generar temas de agrietamiento, fisuración, que es el inicio del deterioro de la madera. Son recomendaciones. Ahora, vamos a ver el tema de los clavos. Si bien hemos visto el cálculo, el análisis, a veces pasa esto, ¿no? Pasa que al hacer la conexión, la cabeza del clavo puede penetrar, puede hundirse. Aquí tengo una fotografía que tenemos un esquema y esto le va a reducir la capacidad del clavo, que hemos calculado seguramente para un análisis con un clavo perfectamente colocado. Entonces el clavo puede entrar chueco o puede penetrar la cabeza dentro del madero. Esto ya no sirve, no cumple para lo que hemos determinado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente es lo que está aquí, o sea, hacer un buen clavado, que el clavo esté, la cabeza esté por afuera del elemento y sea lo posible lo más vertical, tal como está en esta imagen. Esto cumple con el cálculo, esto no cumple con el cálculo. Y si esto pasa, tendríamos que desechar esta pieza o hacer otro clavado con otro elemento y no considerar este clavo colocado como importante. Mucho cuidado, ¿no? Esto a veces pasa también porque se usan máquinas de mucha potencia ahora, clavadoras automáticas que pueden hacer este tipo de efectos, ¿no? Y hay que hacer la inspección luego de hacer la unión para ver cómo está hecha la conexión. Esto en el tema de los clavos. En el tema de los pernos, hay unas recomendaciones.
No hay que olvidar dar suficiente espacio, como aquí indica, para instalar y apretar los pernos y las tuercas. Se recomienda, además, que los diámetros nunca superen 1 pulgada. No es bueno usar diámetros grandes. En acero se puede utilizar, en madera no. Nunca diámetros mayores de 1 pulgada. O sea que el límite práctico es 1 pulgada. Si bien en las tablas de diseño tenemos diámetros menores de 1 pulgada, a alguien se le podría ocurrir usar pernos más grandes para disminuir el espaciamiento digamos, la cantidad de pernos. Tratar de hacer una extrapolación a las capacidades por el diámetro, pero no es bueno. Se va a generar una falla frágil y además agrietamiento de la madera. No es recomendable. Algo más que yo les podría aconsejar, y decíamos en el tema de los pernos, aquí tenemos plancha metálica. Si unimos elementos de madera solitos, por ejemplo, si uno un elemento como este, con color rojo, con color azul, perdón, con otro elemento, y no uso plancha metálica, digamos que voy a utilizar aquí otro elemento, y quiero unir con perno, entonces la opción es colocar aquí conector, digamos que voy a utilizar aquí esquemáticamente un perno que va a pasar todo el espesor de mi elemento. Entonces este perno tiene una parte con rosca, ¿verdad? Aquí tenemos lo que sería la tuerca, aquí tenemos la cabeza hexagonal de nuestro perno. Al ir apretando esta tuerca para hacer la unión, en la madera no es como en el acero, pues en el acero no hay mucho problema, puede soportar esta tensión, pero la madera no es tan buena para soportar este aplastamiento que hace la tuerca en el elemento con rojo, como también la cabeza al ir apretándose y tiende a incrustarse. Entonces hay una incrustación de la cabeza del perno como también de la tuerca, y esto no es bueno. Esto va a hacer que la conexión pierda efectividad. Entonces esto va a hacer que, como en el caso de los clavos, no trabaje bien como hemos calculado. Entonces, si no usamos plancha metálica, ¿cuál es la opción? Hay que usar lo que les decía, las arandelas. Entonces es obligatorio, estoy recalcando, colocar en esta parte y en esta parte, colocar las llamadas arandelas. Las arandelas son elementos, decíamos, circulares de mayor diámetro que el diámetro de la tuerca, que tienen en este caso el orificio para poder pasar el perno. El diámetro de las arandelas, como también su espesor, si hablamos, vimos en sección, las comunes y corrientes que venden en el mercado local, están hechas para lo que sería acero, para unir elementos de acero. Para madera se ha hecho investigación y se ha encontrado de que las arandelas, para que eviten este hundimiento en la madera, tienen que ser de un diámetro bien grande y de un espesor bastante considerable. Tienen que ser como unos tejos, o sea, prácticamente este espesor es muy, pero muy grande. Hablamos de 5, 8, 10 milímetros inclusive, o sea, 1 centímetro, para que pueda trabajar bien. Entonces, esto no está establecido en la norma, no nos dice mucho, pero en la práctica, y sobre todo yo destaco la norma chilena, tiene bastante investigación al respecto y nos da para pernos de diferentes diámetros, pero para maderas de Chile, los diámetros y espesores de arandelas, que ellos le llaman, un término un poquito diferente, golillas, pero que es lo mismo en cuanto al término de arandela, que es su sinónimo. Entonces habría que investigar para maderas bolivianas qué tipo de arandela es la adecuada para cada tipo de diámetro de perno, como para cada tipo de madera del grupo A, B o C. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, preferentemente ante la duda, un poquito irse a la referencia de la norma chilena y tratar de conseguir. No se consiguen esas arandelas tan grandes, habría que mandar a fabricar. Entonces pensar tal vez en siempre usar plancha metálica para evitar ese problema del hundimiento de la cabeza de la tuerca en la madera. Si hay hundimiento de la cabeza de la tuerca, no va a funcionar, no va a trabajar bien la unión, entonces estaríamos ante un caso muy crítico y de riesgo, ¿no? Estoy volviendo para mostrarles el tema de la arandela, que les decía, ¿no? La arandela que encontramos en la ferretería de aquí de Bolivia es para uniones metálicas, no es para uniones de madera. Entonces, tanto el diámetro como el espesor debe estar determinado para cada especie de madera. Entonces, esto podemos sacar de referencia de la norma chilena, por ejemplo, pero no de usar así nomás a este tipo de arandela, sino tal vez referirnos a
usar planchas metálicas, como en este caso, y justificamos de que esta plancha se incruste y trabaje bastante bien. La plancha metálica, repito, en ambos lados, tanto en el lado de la cabeza como en el lado de la tuerca. Entonces ahí está. Es como para tarea para la siguiente clase. Tarea es averiguar la norma chilena, el diámetro y el espesor de las arandelas o golillas, como les había indicado, las famosas golillas o arandelas. ¿Qué diámetros están aconsejados y qué espesores para maderas del medio chileno, pero que podríamos extrapolar a usar en nuestro caso, ¿no? Eso para que quede claro. Muy bien, entonces estamos ya casi concluyendo lo que sería este capítulo. Obviamente hay que hacer ejercicios de aplicación práctica, searches, por ejemplo, y otro tipo de elementos, eso lo vamos a hacer. Podríamos ahora, por ejemplo, ver, les voy a consultar acerca de este ejercicio que les he mandado a hacer. En este ejercicio que han hecho ustedes, en caso de pernos, ¿cuántos han encontrado en caso de pernos? ¿Cómo está aquí en la imagen 4 nomás o cómo han hecho? A ver, ¿me podrían decir? Inge, yo hice clavos y llaves. Y en clavos, ¿cuánto ha salido? Me salió 75, o sea, por uno, sería 75 por 4 en realidad, ¿no? Ya. Y también tenía una duda en esa parte porque igual leí en el material que nos envió que uno igual había un factor de reducción que decía que si por fila hay más de 10 clavos, se tenía que multiplicar ese por 0,9. Sí, Este factor de reducción también tendría que serlo, ¿verdad? claro, así es. O sea, yo les he mandado a hacer, pero prácticamente, como tú has encontrado, 70 clavos. O sea, es impráctico. O sea, si vemos en el tema de la distancia que habría tanto a la izquierda o a la derecha, este empalme sería muy grande, ¿no ve? Entonces, yo ya me di cuenta porque la carga es significativamente grande. Los clavos dan para cargas livianas, para techos ligeros, por ejemplo, para cargas menores a 1000 kilos, 500 kilos, 300 kilos, ahí trabaja muy bien el clavo. Para cargas como estas no funciona. Entonces sería bueno hacer con llave, hacer con perno o hacer también con el tema de nuestros anillos. Podríamos ver las alternativas. A ver, esto podemos hacer con el caso de tacos, con tacos de madera, ¿qué les parece? Podríamos ver ahora. Creo que tenemos tiempito, vamos a revisar. Ya estamos con tiempo. Entonces, hagamos esto con tacos, a ver qué nos sale. Rápidamente. Entonces vamos a irnos a hacer un recorte. Listo, aquí vamos a hacer este ejercicio con tacos de madera dura. A ver lo que nos sale de acuerdo al análisis que hemos planteado. Vamos a ir haciendo paso a paso con ustedes. Muy bien, entonces primeramente para este ejercicio vamos a determinar las cargas. Aquí voy a anotar como datos lo siguiente. Primeramente, esta carga actuante P en el madero central, 7800 kilogramos fuerza. Listo. En cuanto a las secciones, aquí nos indican que esta sección del medio, o la escuadrilla del medio, esta es, donde estamos, 3×6. Y los laterales son 2×6. En sección real, ¿a cuánto equivalen estas escuadrillas? Para eso vámonos a las tablas. Entonces yo voy a irme a las tablas rápidamente. Aquí tengo ya, y les aconsejo que hagan lo mismo. Las tablas ya les pueden sacar, les pueden imprimir aparte para tenerlas automáticas, para no estar buscando y perdiendo el tiempo. Entonces vamos a rotar esta vista para poder tenerlo listo y vamos a buscar. Si hablamos de 6 pulgadas, hablamos de 14 centímetros y 3 pulgadas 6.5. 6.5 por 14 entonces. Aquí tenemos 4 por 14 centímetros. Las secciones reales de cálculo con las que vamos a trabajar ahora. Ya está, tenemos las fuerzas. Primeramente yo podría comenzar con una verificación a la tensión. Podría pensar en eso, para saber si realmente estamos bien o no.
La madera es verdolago, que voy a colocar como dato. Es verdolago. Esto es el grupo B. Y para este caso tendré el esfuerzo en tracción admisible. ¿Cuánto nos sale? Voy a revisar para leerlo así. Aquí tengo hasta el capítulo 13. Esfuerzo en tensión admisible, grupo B, 105 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, montamos 105. Listo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es verificar. Entonces voy a colocarlo acá, hacer el cálculo. Podría comenzar con tracción para ver cómo estamos a nivel de tensión, sin reducir, sin hacer ninguna reducción por área neta. Entonces, en tensión, podría calcularlo de esta manera. Podría decir, en la carga admisible, lo voy a llamar P admisible en tensión, igual a el área por el esfuerzo en tensión. Si cogemos el madero central, entonces aquí voy a colocar el madero central. Podría encontrar lo siguiente, que este P admisible igual a ¿qué? La sección de la madera que se opone a la carga de tensión es 6.5 por 14. 6.5 por 14. Hablamos de área bruta, ¿no? Multiplicado por 105. ¿Cuánto nos queda este valor? Vamos a calcular. Si me ayudan con la calculadora también sería ideal para que hagamos más rápido. 9.555. Ya, entonces tenemos 9.555. Comparamos con 7.800. Entonces estamos muy por encima. Hasta ahí estamos muy bien. Ahora voy a hacer la revisión del madero lateral. Ambos son simétricos de 2×6. Entonces aquí voy a irme a la derecha. Un poquito van a disculpar mi desorden. La madera lateral. Y lo propio, ¿no? P admisible sería 4 por 14 por 105. Entonces multiplicamos 4 por 14 por 5.880. Ya, 5.880. ¿Estamos bien o estamos mal? Aquí estamos bien, ¿verdad? Aquí, ¿cómo estamos? Según ustedes. ¿Bien o mal? Igual está bien, Inge, porque P medio es la carga que le llega. Exactamente. De la carga, la mitad le llega arriba, la mitad le llega abajo. Entonces esto es mayor a P medios. Entonces, ok, muy bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Si hay una duda en ese punto, tenemos que preguntar si tienen una duda de esto. Esto es crítico. Si esto no se dan cuenta, todo van a ser mal. En cualquier tipo de unión que usen. Vean la carga. El madero central sí soporta la carga completita. Pero esto para que no recorra, si quieres, esto para que no se mueva a la derecha, este madero central le sujeta aquí esta unión, por ejemplo, arriba y esta unión aquí abajo. Entonces, en cuanto a cargas, este madero central soporta una carga en el sentido P medios y P medios. Es lo propio para el lado de la derecha. Entonces, es P medios la carga que le llega a cada madero lateral. Eso es, digamos, no es tan obvio, pero tiene que darse cuenta. Eso es solamente de análisis estructural, equilibrio básico, ¿no? Estática simple. Listo. Ahora lo que voy a hacer es plantearme lo que hemos dicho. A ver, ¿qué les parece? A ver, rápidamente, solo por curiosidad, ¿qué les parecen los pernos? A ver, inciso, a ver, grandes los pernos, a ver lo que nos sale. Con pernos, ¿cómo tenemos que comenzar? ¿Se acuerdan? Primeramente, pensar y decir acerca del corte. Es un corte simple, corte doble. Primeramente es un corte doble. Entonces si sale doble. La carga en este caso es paralela a las fibras. Porque yo voy a comprar la madera así. Es imposible que los maderos centrales, al menos que son largos, sean perpendiculares a la fibra. No habría un diámetro de tronco tan grande, ¿verdad? Son paralelos a las fibras. ¿Qué más? Es madera del grupo B, que lo hemos definido. Serían las bases de cálculo. Y la carga, obviamente, decimos P 7800 kilogramos fuerza.
Ahora, para poder comenzar el tema de los pernos, si nos acordamos, decíamos, vamos a definir lo que sería el valor de L. Este L puede ser solo en maderas, o el espesor de la parte del medio, o el espesor del lateral por 2. Entonces, pondré el L central, así si quieres, ¿cuánto es? De aquí tenemos que entender cómo estamos esquematizando esto. Siempre en cuanto a la parte de la altura, es la altura del madero central, es la altura del madero lateral, son valores de 6 pulgadas. Y los espesores en este esquema son los valores menores. Si lo pones al revés, no quedaría muy buena la unión, porque no tendréis espacio para colocar dos filas de conectores, ¿verdad? Es así como se tiene que conectar, o se tiene que hacer. Si tienes duda de esto, de cómo colocar, te aconsejo que te dibujes esto en AutoCAD. Y ahí te vas a dar cuenta, como que en 3D, cómo deberías unir. Es mejor siempre unir de la parte, como está aquí en el esquema, la más alta, para colocar más filas de conectores. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el L subs del madero central? El madero central, ¿cuál es su espesor? Su espesor es, en este caso, los 3 pulgadas, 6.5 centímetros. L del madero lateral, si voy a colocar lateral, ¿cuánto es? Es, en este caso, 4 centímetros. Entonces, sería 2 veces por 4, 8 centímetros. De ambos elegimos el menor. El menor de los dos, entonces L de cálculo será igual a 6.5 centímetros, ¿verdad? Ahí está, hasta ahí estamos bien. Listo, ahora nos toca elegir un diámetro de perno para encontrar la relación L entre D. Para esto me voy a las diapositivas para hacerlo un poquito más rápido, como tenemos ya que las tablas copiadas, no voy a la norma. Un poquito más rápido, aquí tengo las relaciones, ¿no? Ahí yo puedo elegir. Si voy a 6.5, como está el que he encontrado, aquí tengo para 6.5 los diámetros. 3 octavos a 3 cuartos. Yo puedo elegir cualquiera. Hemos dicho preferentemente una relación muy grande, el entre D no es aconsejable. Entonces algo intermedio, está 5 sería bueno. Media, 5 octavos, 3 cuartos. ¿Cuál lo utilizamos? Para fijarme eso, podría agarrar y ir viendo, ir analizando las cargas ya de entrada, ¿no ve? Yo sé que para este análisis voy a utilizar directamente lo que sería P. El valor de Q no lo voy a utilizar porque es carga paralela a las fibras. Entonces sí o sí, grupo B, y voy a utilizar P directamente. Entonces me voy a fijar. Para 6.5 tengo estas opciones. 400, 700, 1000, 1200. Me voy a fijar las cargas. Tengo una carga de 7800 kilos que tengo que soportar. Entonces, si uso el de 3 octavos, una carga muy pequeñita, ya puedo dividir si quiero, si quieres esta carga entre la capacidad, me salen muchos pernos. Ya para media pulgada es algo más decente, pero tal vez 5 octavos sea mejor porque realmente la carga es fuerte. Con ese análisis yo voy a utilizar, ¿qué les parece? 5 octavos, a ver lo que nos sale. Entonces, para 5 octavos, los voy a definir así en mi análisis. Entonces, usar el diámetro del perno igual a 5 octavos de pulgada. Uso B porque es la costumbre B, este B es de Bolt, por si acaso, que utilizaremos también pernos en conexiones de acero, y la costumbre que este B es igual a perno en inglés, que es Bolt, ¿no? Solo por eso. Listo, entonces tenemos ya definido un L entre D de tablas que vale 4.1, menor que 5, ¿no? Que es lo que habíamos aconsejado. Entonces de tablas voy a sacar un P admisible. De tablas sacamos un P admisible. Entonces, de las tablas un P admisible de cuánto, de ¿dónde estamos? 1061, ¿no? Kilos. Entonces 1061 kilogramos fuerza. Ya tenemos este valor. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que corregir este valor? ¿Se acuerda? Vamos a revisar para no tener las dudas. Entonces ahorita tenemos carga paralela a las fibras. Hemos encontrado la distancia L en función de los maderos.
Si teníamos el valor o tenés placas de acero, podríamos incrementar la capacidad de las tablas un 25%. Aquí no podemos hacer nada más que eso. No tenemos cargas inclinadas, por eso no uso la fórmula de Hankinson. Simplemente es eso, no tengo que hacer más. Y lo que tengo que encontrar ahora es el número de pernos necesario. Entonces, sin más que hacer, lo que hacemos es agarrar y encontrar el número de pernos. Para esto, el número de pernos, si voy a llamarle como esta variable, será igual a la carga actuante entre este P admisible de mi conexión. Entonces, esto por si acaso es por perno. Entonces, aquí vamos a copiar ya esta expresión: 7800 kilos fuerza entre 1061 kilogramos fuerza por perno. Haciendo las operaciones, esto se va con esto y me queda pernos. ¿Cuánto nos quedaría? $7.35. Tendríamos 7.35 pernos. Entonces coloque 8. Redondeando, ¿no? 8 pernos en la conexión sería lo que deberíamos colocar. Si vemos el esquema que hemos trabajado, 8 pernos para colocarlos aparece ciertamente bastante, ¿no? Bastante, porque tengo que colocar a cada lado. Esta carga de 7800 va de este punto a la izquierda y este va de este punto a la derecha. Debería colocar 8 pernos en la izquierda y 8 a la derecha. Es que puedo pensar que voy a hacer un esquema para darme cuenta. Entonces voy a hacer un esquemita y voy a dibujar la madera con un color café. Lateralmente hablando, aquí tenemos un lado y aquí tenemos el otro lado para que podamos ver lo mismo si se quiere. Voy a separar un poquito ya así como una juntita para que nos demos cuenta. Entonces tengo este detalle. Aquí el corte, porque de aquí continúa, ¿no?, el elemento, y podríamos dibujar los pernos. Ahora, yo como tengo como distancia permisible 6 pulgadas, que son los famosos 14 centímetros que tengo disponibles. Entonces, yo quiero colocar en 2 filas. Yo pretendería colocar así. Entonces voy a dibujar una guía para que tenga para mi dibujo. Podría ser así, ¿no? Una por acá, algo así, y otra por acá. Entonces colocar, podría ser así, un perno aquí, otro perno aquí, copiarme esos dos en el esquema, ¿no? Copiármelos en el esquema de esta manera. Así. Esto lo voy a replicar a la derecha, lo que haga aquí tal cual lo voy a replicar. Veré las distancias para ver si me cumple. Entonces vamos a revisar. Voy a hacer un acote y tengo que definir cuánto vale esta distancia y esta distancia. En horizontal no hay mucho problema, lo que me han dado es la distancia vertical para definir si el valor de h es suficiente. ¿Qué dice el reglamento? Tiene que ser 2 veces el diámetro para este tipo de conexiones, paralelos a la fuerza, 2 diámetros. Entonces voy a encontrar en este caso cuánto es 2 diámetros. Entonces aquí me anotaré 2 diámetros del perno, cuánto es 2 veces por, y tenemos pernos de 5 octavos. Entonces esto cuánto sería, 10 octavos de pulgada, tendría exactamente 1.25 pulgadas. En centímetros hablamos de 3.17 centímetros. Ahora acá revisemos si es que esta sección es suficiente. 3.17 por 3, ¿cuánto sería? Hablamos de 9.52, o sea que estamos muy bien. Podemos redondear un poquito. ¿Qué les parece si colocamos acá
4, 4, 4, o colocar 5, 5 no va a dar, entonces puedo colocar así, ¿no? 4 centímetros, aquí 4 centímetros, y la diferencia para 14, aquí colocar los 6 centímetros. Esto nos da un arreglo bastante simétrico, uniforme, creo que es correcto. Estamos cumpliendo, o sea que 2 filas pueden entrar para esta dimensión planteada. En horizontal, veamos, es para tracción, que es este caso 5, 4, 4. Vamos a revisar, aquí también lo vamos a hacer, 4D y 5D. Entonces, ¿esto cuánto nos sale? Directamente esto es ya en centímetros ya. 5 por 5 entre 8 por 2.54 nos sale 7.94. Y 4D nos sale 6.35. Entonces, entre uno y otro vamos a ir acotando. Aquí primeramente. En esta distancia. Vamos a acotar. De los bordes decíamos que es 5 y el centro es 4. Entonces el 5 de 794 voy a colocarle 8. ¿No? 8 creo que es lo más conveniente. Colocamos aquí 8 centímetros y entre centros 7 centímetros. Listo. Esto ya está acotado. Esto mismo funciona, que lo podría llevar esto aquí a la derecha y tendría que estar perfectamente bien. Entonces ahí nos damos cuenta de los 8 pernos. Hoy me han salido 8. Aquí me he equivocado. Tengo que colocarle 2 más al lado izquierdo. Esto lo voy a replicar de esta manera. Ahora sí. Ahí. Y esos pernos los voy a también copiar para tenerlos, digamos que replicados, tal como los he definido ahorita. Por tema de espacio, un poquito los voy a juntar ya por tema de espacio, solo para que esto me entre mejor en el esquema que nos estamos a tocar. Se nos complica un poco el dibujo. Ahí. De esta manera. Entonces voy a contar también acá, y preferentemente un poquito mejor para que se entienda. Vamos a recorrer un poquito a la derecha. Así puede ser. Pues este esquema lo voy a ajustar. Así. Ahora sí vamos a cortar todo lo que nos faltaba, ¿no? Porque es 8 por lado. Es 8 por lado, no tenemos que equivocarnos en eso. Ahora sí. Entonces tenemos 7. Aquí tenemos 7 también. Aquí también 7 centímetros. Porque es centro, centro. 4 veces el diámetro, como indica la norma. 8, 7, 7, 7. Total 8 pernos. Y en vertical 4, 6, 6. Entonces ahí estamos. Muy bien, 4, 4, 6, perdón. Listo, entonces, ¿cuál es el traslape necesario que habría que tener? En este caso, del borde 8777. Ahora si uso platina metálica, que es lo recomendable, utilizaría una distancia más, pero como voy a usar solamente madera, porque en este ejemplo no tengo platinas, solo tengo maderas, voy a usar arandelas y basta que mi elemento central, que es el que estoy dibujando acá, continúa así, pero para los maderos laterales, como aquí se puede ver, yo voy a tal vez esquematizarlo así, con una línea punteada. Aquí tendríamos el madero lateral. Al madero lateral también hay que usar 8 veces el diámetro, ¿no? O 8 centímetros, perdón. También aquí 8 centímetros de distancia al madero lateral.
Todo el traslape sería 2 por 8, entonces aquí sería esta longitud del traslape entre madero y madero. ¿Cuánto sería? Lo vamos a acotar. Total traslape L total, ¿cuánto nos queda? Sería 16 más 37 centímetros. 37 centímetros, correcto. Entonces ya estamos, saldría el traslape a la izquierda en cuanto a los pernos. A la derecha sería simétrico, aquí es simétrico, lo mismo que está aquí a la izquierda. 37 por 2, ¿cuánto sería? Hablamos de casi 74 centímetros más este espesorcito, porque no es bueno pegarlo al 100% esto, hay que darle un margencito para que respire, ¿no? Decíamos, ¿se acuerdan? Casi 75 centímetros. Si hacemos una escala, fíjense ustedes, es bastante grande ese traslape. Si esto es parte de una cercha, por ejemplo, 75 centímetros es importante. Tomando en cuenta que la cercha puede ser, por ejemplo, de unos 3 metros, esto ya es importante. Entonces tal vez no es tan bueno también hacer con pernos, porque tenemos una carga muy grande. Podríamos usar un perno un poquito más grande y tratar de usar una carga, una capacidad mayor, es decir, una capacidad de 1273. ¿Y qué cambiaría? Si cogería ese valor de 1273, voy a ver el número de pernos. Entonces voy a dividir, esta es mi carga, 7800, entre 1273 y ver cuánto nos sale. Tendríamos 6.13 pernos, 7 pernos igual, 7 por lado. Entonces por simetría podría colocar también 8. Entonces realmente no cambia mucho. La distancia de traslape no cambia mucho, es prácticamente la misma. Pero es una solución que se puede dar, ¿no? Digo, plancha metálica. Con plancha metálica podría subirle 25% tal vez y bajarle un poquito más el número de pernos. Sí, adelante. Yo como de igual, yo usé los clavos, digo, pernos de 5 octavos, pero usé en 3 filas. 3 filas. ¿Entra? Vayamos a ver. Entra, pero sale a 3.5 las distancias entre los pernos. A ver, vamos a ver. Lo mínimo decíamos que es 2 veces el diámetro, 3.17. A ver, si es 3.5, contaría con 4 espacios, ¿verdad? Entonces 3.5 por 4 espacios nos da cabalito los 14 centímetros. 3.5, ¿será que tu carpintero va a hacer 3.5, lo va a poder tener? Yo dudo mucho. Mejor siempre es números redondos, preferentemente. Además aquí nos hemos olvidado algo. ¿Qué nos hemos olvidado acá? Eso es el detalle. Aquí falta todavía La corrección. la corrección, obviamente. Corrección por número de pernos por fila. A ver, esto veamos acá. Y luego discutimos tu solución, ¿ya? Entonces vamos a la norma. Yo tengo aquí copiado. Y tenemos este cuadrito. Y para 4 pernos por línea, tenemos que corregir solo con laterales de madera por 0.84. Entonces, factor de reducción 0.84. Entonces, la capacidad corregida, ¿cuánto sería? Entonces, este P admisible total le voy a llamar, como tengo dos filitas, sería mis 8 pernos por su capacidad nominal de tablas. Cada perno aguanta 1061 por 0.84 para ver si es que realmente da o no da. Multiplicamos. Y tenemos 7129. 7129 kilogramos fuerza es menor a 7800. Entonces falla, no verifica. Entonces hay que rediseñar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aumentarle dos pernos más. Si meto 2 pernos más, lamentablemente la tabla nos va a bajar ahora a 0.76.
Entonces no conviene hacer con 2 filas porque aunque la mente pernos igual va a seguir fallando. Entonces otra alternativa, lo decía su compañero, para 3.5, entonces alternativa, colocar 3 filas. Con 3 filas podríamos tener, pero obviamente ya en la práctica, hacer cabalito a los 3.5 centímetros puede ser un desafío para el método constructivo, porque no es una sola unión que va a ser muchas, ¿no? Pues podríamos tener ahí un problemita. Rápidamente lo vamos a dibujar así, un poquito como a mano alzada, solo un sectorcito. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Una fila por aquí, uno por el medio, más o menos solo simétrico sería por aquí y uno al medio. Entonces, más o menos nos quedaría de este modo la conexión con 3 filas. Con 3 filas de conectores nos quedaría, por ejemplo, un conector por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y en este caso con 3 filas, si tenemos 8 pernos, que tenemos 6, podría colocar así, ¿no? Uno por acá y uno por acá. Así podría colocar. De esta manera tenemos los 8 pernos y podría calcularlos de esa manera su factor de reducción. Entonces, si tengo esta unión, luego el tema del acote de las separaciones se lo hace nomás. Si tengo este caso con 8 pernos, entonces aquí cambia un poquito. Voy a tratar de copiarme esta parte de arriba para evitar perder el tiempo. Entonces toda esta parte la vamos a copiar y hacerla aquí abajo. Factor de reducción 0.84 para las 3 filas. Vamos a revisar ahora que dice nuestro catálogo. Para 3 0.92 y para 2 1. Pues para 3 0.92, 0.92. Espera, estoy en clases. Para 3 y factor de reducción decíamos igual a 1. Esto para 2. Esto es lo que va a cambiar aquí en esta expresión. Todita esta fórmula se va a modificar. Todo esto va a cambiar efectivamente. ¿Y cómo sería? Pues tenemos dos filas por 3 pernos que aguantan, el valor de cálculo era 1061 kilos, por el factor de reducción que es 0.92, más una fila de 2 pernos que aguanta 1061, que tiene un factor de reducción solamente de 1. Ahí tenemos esto. 7978. ¿Seguro? Sí. ¿Tan rápido? ¿78? Sí, punto 62. Ahí lo dejamos, clavado. Aquí sí, y por poquito, ¿no? Aquí sí, esto es mayor que P, entonces, ok, esto ya sí cumple. Este podría ser el arreglo. Hay que, obviamente, aquí acotar sus distancias, que van a ser similares, pero que el diámetro es el mismo. Lo que va a cambiar, como decía su compañero, que aquí en vertical tenemos acá los 1, 2, 3, 4 espacios, sería 3.5, 3.5, 3.5 y 3.5. Aquí va a ser lo mismo en horizontal, no tiene por qué cambiar, y yo le colocaría nomás 8, 7, 7. Podría ser así, ¿no? 8, 7 y 7. Aquí el traslape total baja, ¿no? No es tanto como el que está aquí arriba. Una alternativa es esta: pompernos. Ahora, para irnos al tema de llaves y anillos, hay que hacer este ejercicio. Estamos muy sobre la hora, tengo también reunión, lo dejamos aquí y vamos a pasar a unas clases adicionales ya para hacer más ejercicios. A los que quieran, nomás es. Tenemos ahora un nuevo auxiliar. El auxiliar se les va a presentar a ustedes por vía el grupo de WhatsApp y vamos a coordinar. Yo voy a hacer también ejercicios, él también va a hacer ejercicios, y las dudas que tengamos. Y tenemos que ver ya la clase siguiente, entrar ya a estructuras más completas o complejas. Es decir, vale decir armaduras, cerchas,
y otro tipo de elementos que vamos a diseñar ya de manera más completa. Para eso vamos a modelar elementos y vamos a diseñar ya sea tensores, elementos de compresión, vigas, flexocompresión y también las conexiones. Dejamos este cálculo acá con este tema del empernado, lo veremos después la clase extra siguiente, lo que sería tacos, anillos, tornillos para tener todo completito, ¿sí? Muy bien, quedamos aquí, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, niño. Hasta luego. Hasta luego.